Realmente, por causa de la censura, no puedo empezar esta presentación como me gustaría, dado lo espinoso del asunto de la película. Así que me detendré en explicar por qué la he elegido, por qué he elegido Citizen Ruth, entre toda la filmografía de Alexander Payne. En primer lugar, he de decir que un factor determinante ha sido la actuación de Laura Dern. En la mayoría de sus películas, en la mayoría de las películas de Payne, los actores tienen que sostener la obra, la historia, la narración, de una manera similar a aquello que logran José Sazatornil en La escopeta nacional y todos a la cárcel, de Luis García Berlanga, con quien Payne está muy familiarizado desde sus tiempos como estudiante en Salamanca, o José Luis López Vázquez en La cabina, de Antonio Mercero. No todos los actores están capacitados para eso, pero además no todos los actores cuentan con la simpatía y el carisma suficientes para que queramos acompañarlos. Jack Nicholson, por supuesto, lo consigue en About Schmidt, a propósito de Schmidt de 2002, pero la elección de Matthew Broderick para Election de 1999 parece un desacierto. Broderick es el Jimmy Stewart de labio caído que ninguna comedia necesita, cuando lo que realmente hace falta es un Cary Grant, un Gregory Peck. Incluso en su gran papel protagónico, el de Ferris Bueller's Day Off, resulta menos convincente que Corinne Nemetz en la imitación Parker Lewis Can't Lose. Parker Lewis no puede perder. Aunque naturalmente hay elecciones peores, como la de Matt Damon en Downsizing de 2017. No voy a ir a ver una película de Matt Damon si puedo evitarlo. Pero obviamente el mérito de Citizen Ruth no es solo haber contratado a una sorprendente y rutilante Laura Dern para sostener la película. Jurassic Park, Parque Jurásico de 1993, no se sostiene ni aun contando con ella y con Jeff Goldblum a la vez. Y uno acaba pensando que la verdadera protagonista es la cabra. Sin el guión de Alexander Payne y Jim Taylor, Citizen Ruth no sería una película memorable, y no importaría llamarla Ruth, una chica sorprendente, como se tradujo en España, exhibiendo claramente la opinión de que nadie iba a verla y todo daba igual. Sin embargo, a partir de Election, Payne y Taylor perdieron algo de tino como guionistas. Antes de ver esta obra leí la crítica de Lisa Spector en Chicago Reader, que sin dejar de alabar sus méritos, decía que no iba a ninguna parte. Mientras la veía, recordé que alguien ya había estado en el mismo lugar que yo. Solo funciona como una versión moderna de Lolita que parece olvidar que la protagonista se trata simplemente de una menor de edad con nada en la cabeza, y al mismo tiempo parece olvidar también que los menores de edad con nada en la cabeza pueden ser mucho más retorcidos de lo que se ve en la película. También se adelanta al cine de Ruben Östlund en su retrato de personas horribles a las que les pasan cosas algo menos horribles, pero sin llegar tan lejos en sus resultados cómicos, quiero decir, no en sus resultados moralistas. Es normal que en sus siguientes películas Payne decidiera adaptar novelas ajenas, empezando por la encantadora historia protagonizada por Jack Nicholson, en la que éste cuenta sus problemas de hombre de mediana edad y clase media por carta a un niño africano al que tiene apadrinado y al que evidentemente no le importan, o también se dedicó a realizar guiones ajenos, como el de Bob Nelson para Nebraska de 2013, que por otro lado lleva a su título el territorio en el que habita casi todo el cine de Payne. O se dedicó a inspirarse en películas ajenas, como The Holdovers de 2023, Los que se quedan, que parte de Merluzo, más que Merluzo, de Marcel Pagnol, de 1935, a la que por supuesto se le adhiere en la tradición de The Browning Version, la versión Browning de Anthony Asquith, esa película que Jorge Luis Borges prefería con un rasgo de elitismo a otras más aclamadas
por espectadores que sí ven. Pero Citizen Ruth sabe perfectamente a dónde va, a diferencia de lo que se criticaba de Elección, y creo que la censura ya nos dejará ir allí. Han pasado 5 minutos. Imaginemos un diálogo en la carretera. Buenas tardes, caballero. Documentación, por favor. ¿Qué lleva en el remolque? Es un perro. Es para degollarlo. Baje del coche. Es broma, agente. Es un cordero. Voy a degollarlo para celebrar el cumpleaños del profeta y a comerlo con mis amigos y también para repartir la carne entre los pobres. De acuerdo, siga adelante. Es broma, agente. No voy a matar al borrego. Solo voy a violarlo. Baje del coche. E igualmente, como se pregunta Rick Sánchez en el capítulo 8 de la 3ª temporada de Rick y Morty, ¿podemos torturar a nuestros enemigos pero no hacerles pajas? En Citizen Ruth, el problema que se plantea a la protagonista es que puede ir a la cárcel por maltratar a su feto, con su adicción a esnifar pegamento, líquido de frenos y cualquier producto doméstico similar que se ponga a su alcance, pero también puede abortar, haciéndose inimputable. Son los Estados Unidos de aborto para unos, banderitas americanas para otros, del capítulo 1 de la 8ª temporada de Los Simpsons, del mismo año, 1996. 10 años después, Tony Kaye hizo un documental, Lake of Fire, Lago de Fuego, Lake of Fire, en el que intentaba escuchar seriamente tanto a abortistas como antiabortistas y dejar claro que el aborto es una cuestión moral de las más serias que existen, en eso insiste Noam Chomsky, que no puede elucidarse solo mediante la ley, y mucho menos zanjarse a base de consignas y lemas más o menos filosóficos y políticos. Siendo ese su propósito, la verdad es que Ciudadana Ruth lo consigue de manera mucho más contundente y mejor, y hace que la película de Kaye resulte por completo innecesaria. No solo eso, sino que así como el cine de Alexander Payne en general se anticipa al de Ruben Östlund, Citizen Ruth se anticipa a una película tan valiosa como Amistad de Steven Spielberg del año siguiente, 1997. La estructura es la misma. Primero vemos los padecimientos de la protagonista, luego un problema jurídico basado en la propiedad. Un feto viene a ser para la legislación estadounidense como un edificio, como un edificio. Hay que pagar impuestos, asumir responsabilidades con la seguridad de la instalación eléctrica, indemnizar a todo aquel al que le caiga una teja, o incluso a la familia de alguien que entre a robar y se ahogue en la piscina, como vemos a lo largo de toda la 11ª temporada de Curb Your Enthusiasm, de Modera tu entusiasmo de Larry David. Pero si derribamos el edificio y lo convertimos en un solar vacío, la mayoría de las responsabilidades desaparecen. Y otras se atenúan porque no hay que pagar los mismos impuestos por un solar que por un edificio. Sin embargo, como en Amistad, vemos que el problema planteado excede tanto el concepto de propiedad como el ámbito de las leyes, que además, en una democracia en la que lo que es justo se determina por la opinión popular, llegan a ser inconcluyentes porque efectivamente proporcionan aborto para unos, banderitas americanas para otros y permiten que unos y otros convivan. He comparado la actuación de Laura Dern con la de José Sazatornil en La Escopeta Nacional y José Luis López Vázquez en La Cabina. De ninguna manera podría comparársela con Alfredo Landa, con la actuación de Alfredo Landa en El Puente de Juan Antonio Bardem, porque Citizen Ruth no pertenece ni por asomo a ese tipo de cine político. Pero sí se hace relevante la comparación con el Alfredo Landa de La Vaquilla, porque el planteamiento es el mismo. Los rojos quieren que la vaquilla muera y los fascistas que viva para lidiarla. Y al final todos salen defraudados porque es la naturaleza la que actúa. Y obviamente sabemos que en Citizen Ruth tampoco se beneficia a nadie, ya que la protagonista se fundirá el dinero en 15 días esnifando disolvente y afrontando sanciones penales.